Bueno, bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a aprender qué es un plan de trading y cómo hacer el plan de trading, ¿vale? Entonces, esto es un paso súper importante en tu carrera como trader porque créeme que el plan de trading es uno de los más importantes que necesitas a la hora de hacerlo, ¿vale? Entonces, vamos a ver en esta clase cómo se construye un plan de trading y te voy a dejar una plantilla base, ¿vale? Entonces, vamos a ir con la plantilla directamente. Esta es una plantilla base para crear tu plan de trading y esta es imprimible. Entonces, en la próxima clase vamos a ver cómo utilizarla en el sistema, ¿no? En el sistema de Excel, bueno, en Excel, ¿vale? Entonces, esto es lo que es la plantilla de trading. ¿Qué es un plan de trading antes de comenzar y por qué es tan importante para un trader? Verás que un plan de trading es como un manual personal de cada trader. Cada uno de nosotros tiene como un plan personal. Cuando decimos plan me refiero a un plan de ataque al mercado, ¿no? Un plan de qué vamos a hacer cuando abramos el gráfico, ¿vale? El plan es de esto, no te vayas a ir a confundir con que el plan es un plan de plantearse metas y lograrlas con el trading. No, eso pues ya son metas personales que obviamente pues en la clase de psicotrading vamos a ver un tema que es la trampa de las metas con el trading, ¿vale? Es algo que nadie habla porque es como un tema que es un poco complejo entenderlo, ¿vale? Lo de la trampa de las metas con el trading. Pero bueno, este no es el objetivo de esta clase. Un plan de trading es básicamente eso. Un plan con el que decimos, yo entro al gráfico, busco esto, hago esto, punto por punto, ¿no? Un plan de trading es un manual personal, ¿no? Es ese documento, ese contrato con nosotros mismos que define cómo, cuándo y por qué se entra o se sale del mercado. Son parámetros súper importantes, ¿no? Y esto no es una lista, no es una lista de reglas al azar. Esto si quieres tú lo puedes hacer manualmente, lo puedes escribir con esfero, pero esto si quieres lo puedes imprimir aquí, ¿no? Esto no es una lista de reglas al azar, no es la estructura estratégica que une tres cosas fundamentales, ¿no? Esto nos une a nosotros lo que es la mente del trader, ¿vale? Tu mente. Tenemos tu método de análisis o estrategia, ¿vale? Tu método de análisis o estrategia que se implementa y la gestión del riesgo. Esa es la parte fundamental, ¿vale? Esto es fundamental para cada trader para que sea consistente, sea rentable, por decirlo así. Sea rentable en algún punto tarde o temprano si se centra simplemente en seguir este plan. Hay una frase que nos dice Warren Buffett y es un idiota puede un idiota con un plan ya, esta es una te voy a dejar esta hermosa frase que nos comentó en un momento Warren Buffett y es un idiota con un plan puede vencer a un genio sin uno. Un idiota con un plan puede vencer a un genio sin uno. Y esto se aplica en el trading. También a ti de nada te sirve comprender el mercado al derecho y al revés si no tienes un plan que seguir diario. Porque nuestra psicología es traicionera y tú dices, oh no, yo todos los días voy a buscar esto, voy a buscar este escenario de entrada, pero ¿qué va a pasar? Que no lo vas a encontrar todos los días, vas a autosabotearte. Créeme que un plan es una parte fundamental de tu trading, ¿vale? Entonces, esa es la importancia del plan. Se establece claridad en aspectos como qué pares vas a operar, qué condiciones deben cumplirse para operar, cuánto arriesgarás por operación, cuándo parar, cuándo seguir, cómo evaluar tus resultados, ¿vale? Y esto que hace que básicamente nos convierte un plan en... nos convierte la intuición en disciplina y bueno, esa disciplina en consistencia, que esa consistencia significa a largo plazo para un trader
rentabilidad, y ahí es donde vienen los resultados. Y entonces esto es lo más importante, porque sin un plan, un trader actúa como un jugador de casino. Haz de cuenta, entra y sale guiado por emociones, cree que esto es una apuesta, aunque lo comprenda. Esto es como un jugador que entra a un casino, entra y sale guiado por emociones, sin saber por qué, cómo, dónde, sin dirección, no hay control, ¿vale? Entonces, con un plan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos un plan? Cada decisión, cada pérdida, cada ganancia tiene propósito, tiene sentido. Entonces el plan que hace nos elimina a nosotros básicamente la improvisación y convierte nuestro trading en un proceso que es medible y repetible, ¿vale? ¿Y qué es exactamente lo que separa a un aficionado de un profesional? El plan y su experiencia, ¿vale? Entonces un trader sin un plan depende de suerte. Aunque sepa del mercado, sigue dependiendo de factores externos. Pero ¿qué pasa cuando eres un trader con un plan? Que empieza el juego. Ya con estos conocimientos base que tú obtienes, con lo que ya tienes, ¿qué pasa cuando creas un plan y empiezas a operar? ¿Qué pasa cuando fallas? Que vas a empezar a registrar. ¿Y qué pasa cuando registras? Revisas cada cierto tiempo y mejoras. Corriges y mejoras. Registro, revisión, corrección, mejora. Y así es canónico, es inevitable que si tú sigues ese proceso de prueba, error, más experiencia, más disciplina, más consistencia, es inevitable que consigas resultados, ¿vale? Entonces, eso es la importancia, ¿no? Entonces, vemos que el plan, bueno, yo lo he puesto así para ti, tiene 7 puntos importantes. Podríamos decir que son 7 pilares de tu plan. El primero es tu identidad de trader, ¿vale? Identidad de trader. El segundo es tu estructura, ¿vale? Tu estructura, tu estrategia, ¿vale? Entonces, estrategia. Estrategia. Tercer punto es la gestión del riesgo. Muy importante la gestión del riesgo, porque es como tu chaleco antibalas contra las pérdidas, ¿vale? Punto número 4, gestión emocional. Debes saber qué sientes durante tu operativa y aprender a observar esas emociones. Gestión de operativas, o bueno, gestión de datos, de data. Eso es como tu feedback, es cuando registras todo. Y como número 6 tenemos un plan de crecimiento. ¿Vale? Estos son los 7 pilares. ¿Sí? Me falta el otro. El siguiente. Las condiciones de validación, ¿vale? Tenemos el plan de crecimiento y condiciones de validación. Este es nuestro contrato, ¿vale? Estos son los 7 pilares que debe tener nuestro plan de trading, ¿vale? Entonces, vamos a verlos aquí en esta plantilla, ahora sí. Te he dejado esta plantilla para que la puedas descargar o la puedas rellenar primero en tu computador, no sé. La vas a rellenar primero, los datos, luego la imprimes. Pero eso es un archivo que no vas a imprimir y vas a dejar guardado. Lo vas a tener muy a la mano, leerlo cada vez que entres antes. Aunque en la siguiente clase te voy a enseñar cómo usar la plantilla de Excel para apoyarnos, ¿no? Entonces, para agilizar este proceso al momento de cada entrada de trading. Pero créeme que tenerlo a la mano es importantísimo, ¿vale? Entonces, vamos a ir con el primer punto, que es la identidad del trader. Identidad del trader es tu marco mental, ¿vale? Es antes de cualquier regla, antes de ir a operar, debes definir quién tú eres, ¿vale? Entonces, vamos a ver eso como quién eres, qué tipo de trader eres, ¿vale? En mi caso, pues yo soy swing trader, ¿vale? En mi caso, pues yo soy swing trader. Ahí está. Swing trader. Activos que opero, ¿vale? Divisas, pares de divisas
enfoque en euro dólar, ¿vale? Enfoque en euro dólar. Vale, dentro de las tres líquidas, dentro de las tres pares más líquidos del mundo, pues yo opero demasiado el euro dólar, ¿vale? Aunque no está mal operar otros pares, porque hay unos que varían en movimiento, en volatilidad, y eso puede ser bueno para unos, pero en mi caso yo siempre me concentro en operar los tres más líquidos del mundo, ya que me dan como una estabilidad métrica, ¿vale? Entonces no digo que en los otros no se pueda ganar, al contrario, de hecho se puede ganar y hasta más, pero yo en este es el que me siento cómodo operando. Entonces, activos en que operas, en mi caso, divisas, enfoque en euro dólar. Eso tú lo tienes que definir, eso es donde tú lo defines. Sesiones, ¿vale? Por ejemplo, sesiones y horario que operas. Por ejemplo, a mí me gusta operar lo que es Nueva York, a eso de las 10 de la mañana a 12 del día. Entonces siempre opero New York, ¿vale? Con solapamiento a veces de Londres cuando entro más temprano, ¿vale? A veces. Entonces, principalmente Nueva York. Condiciones de mercado que aprovechas. Esto es una parte súper importante. Y aquí pues va desde tu estrategia. Debes saber que tu estrategia tiene ciertas funciones. Entonces, puede ser antes de tendencias, por ejemplo. ¿Vale? Enfoque técnico, estilo o institucional, ¿vale? Tenemos el enfoque técnico, que es básicamente lo que hacemos al entrar. Hacemos el análisis. Ok, perfecto. Técnico retail. Tenemos el enfoque institucional, que es seguir la huella de los grandes. Tenemos el trading cuantitativo, que es básicamente una estrategia de inversión que utiliza modelos matemáticos y estadísticos para tomar decisiones, que es básicamente lo que hacemos nosotros. Solo que eso se hace y se suele automatizar mediante algoritmos informáticos, o sea, bots de trading, por decirlo profesionalmente, arreglados. ¿Vale? Entonces eso es lo que es cuantitativo, ¿vale? Y ya sería el otro punto, el trading discrecional, que este pues es como directamente sin usar una estrategia por lo general. Este simplemente lo basamos en nuestro propio juicio cada día, en la experiencia, adaptando obviamente reglas de una estrategia. O sea, no es como adaptarla y hacerlo rígido, sino adaptarse un poco más de manera flexible. Eso es lo que es trading discrecional. En mi caso, ¿vale? Pues básicamente me enfoco en seguir el rastro de los grandes y tratar de operar junto a ellos, ¿vale? Con una comprensión junto al mercado. Entonces es como discrecional, institucional, discrecional, ¿vale? Obviamente aquí pongo entre paréntesis, mi foco igual es seguir mi estrategia. Foco, seguir mi estrategia, ¿vale? Eso es. Así es como defines la identidad del trader, en pocas palabras. Aquí tienes esto, lo puedes llenar manualmente, imprimirlo, llenarlo como quieras, y de eso se trata, ¿no? Aquí te voy a dejar un espacio, ¿vale? O eso sí, ya eso lo vamos a poner en el Excel, pero debes saber definir quién eres. Entonces en mi caso con esto puedo poner soy un swing trader, y aquí es donde escribimos nuestra estrategia, ¿vale? Nuestro edge, ¿vale? Mi estrategia se basa, planteémonos la que estábamos viendo, la de la del doble testeo. Entonces se basa en doble testeo al romper zona, ¿vale? Ese es el ejemplo, ¿vale? Tenemos manejando un estricto riesgo de 1.2, de 1.3 mínimo, ¿vale? Entonces con esto tenemos la definición de quiénes somos. Con eso claro, vamos a proceder a el siguiente punto, que es nuestra estructura estratégica. Aquí básicamente, ¿qué es? Aquí es la definición de la estrategia que ya tenemos, de la estrategia que creamos. Y entonces, en condiciones previas para buscar entradas, ¿qué ponemos aquí? Aquí ponemos nuestro setup, ¿vale? Nuestro modelo de condiciones que se tienen que cumplir
para poder tomar una entrada antes de la estrategia, ¿vale? Entonces aquí es donde tenemos nuestra estrategia clara. Debemos tener esto clarísimo, nuestro setup. En este caso pues es segundo toque, ¿no? Rompimiento de zona. Bueno, aquí no lo voy a escribir. Bueno, pero en mi caso sería rompimiento de zona y esperar a que toque la segunda vez después del retesteo. O sea, al segundo retesteo después de rompimiento de zona, ¿no? Esa sería mi condición previa para buscar la entrada. Esa es la confirmación, ¿no? Pero la condición previa ¿qué es? Que rompa la zona, ¿vale? En una zona que sea institucional preferiblemente. ¿Cuál es la zona de interés o estructura clave? Aquí es donde definimos. Opero cerca de una zona, cerca de qué tipo de estructura, en cambio de estructura, ¿vale? Con eso claro, nosotros podemos definir ese edge, ¿no? Identificamos esos puntos de interés. ¿Cuáles son las confirmaciones de entrada? Según nuestra estrategia, ¿no? Pues el segundo toque del retesteo después del rompimiento. Esa es la confirmación hacia la dirección que se proyecte, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de ejecución? ¿Cómo y cuándo entras? Entro solo cuando me confirme el segundo retesteo después de romper en ciertos puntos de zona. Fase inicial saliendo de acumulación, por ejemplo, o fase inicial saliendo de distribución a la baja, ¿no? Ese sería el caso de zona premium o zona de descuento. Eso debemos tenerlo clarísimo, ¿vale? ¿Cuál es el ratio riesgo-beneficio mínimo aceptable de nuestra estrategia, ¿no? En mi caso, pues yo mínimo un 1-2, ¿vale? Entonces, ese que te acepto mínimo, el 1-2, ¿vale? Si cumple eso, pues ahí está nuestro edge completo para entrar, ¿no? Entonces, aquí está. Aquí te dejo este espacio para que si quieres, cuando ya valides tu estrategia, cuando le has hecho el backtesting, pegues una imagen y con eso la imprimes, ¿no? Aquí pegas simplemente la imagen y le das así enter hacia abajo varias veces para dejar el espacio, ¿vale? Y simplemente es pegarla aquí, ¿vale? Coges la pegas y listo, ¿vale? Solo si quieres, ¿no? Entonces con eso claro, el objetivo de esto es tener ese método objetivo repetible llamado estrategia, ¿no? Ese método de entrada al mercado. Ahí está. Con esto aclaramos nuestra estrategia. Entonces, primero 2 puntos. ¿Quiénes somos? Segundo punto, estrategia que nosotros hemos creado, usado, tenemos que validarla y comprenderla muy bien, ¿vale? Entonces, siguiente punto. Esto ya es lo más importante, ¿vale? Podría decirse. Tu protección de capital. Sin esto todo lo anterior no sirve, ¿vale? Porque debemos tener clarísimo esto. Yo en mi caso, riesgo por operación, 0,33%, ¿vale? Pérdida máxima diaria semanal, ¿vale? La diaria máximo un 3%, la semanal máximo un 6%, ¿vale? Número máximo de operaciones al día. En mi caso, pues yo no tengo máximo de operaciones al día. Yo solo entro a mi sesión, analizo y si hay condiciones de entrada, si se cumple mi estrategia, ahí es donde yo tomo entrada. Si no hay condiciones, para mi estrategia, no se toma, ¿vale? No, yo no me pongo un número de operaciones al día que tengo que hacer. Yo simplemente entro, analizo. Si se dan 10 veces, pues 10 veces entro. Pero si no se da ninguna vez entro. Entonces aquí le ponemos flexible, ¿vale? Flexible. ¿Vale? Flexible al cumplir reglas, ¿vale? ¿Cómo manejas las rachas negativas? Aquí es donde tienes que saber y haber definido el drawdown. Mi drawdown en este momento es del 12%, entonces desde el 12% yo sé que estoy en drawdown y aquí es donde tengo que parar. ¿Qué hago cuando tengo una racha negativa? Primero que todo, ese riesgo del 0,33% lo bajo por ahí al 0,15%, ¿vale? Esto me va a dar más entradas para seguir testeando. Voy a validar las anteriores, voy a ver el registro que llevo, voy a hacer un backtest nuevamente corto, a ver qué pasó y con eso valido si el error es mío
o si es error estadístico. Si es error estadístico, confío en la estrategia, pero manejo este riesgo por ahí por una semana para ver qué pasa. Si no mejora, ahí es donde reviso otra vez qué está pasando. O si toca hacerle ajustes a la estrategia, la entrada, a algún tipo de volatilidad, ¿vale? Se hace su ligero feedback, ¿no? Con este feedback nosotros obtenemos datos y con eso sabemos cómo va nuestra estrategia y cómo van nuestras ganancias. Con esto, claro, dejamos el riesgo ahí, ¿vale? Estándar. Ya cuando me esté recuperando de, por decirlo así, porque aquí no se recuperan pérdidas, se generan nuevas ganancias. Cuando esté nuevamente en mi siguiente, saliendo del drawdown, por decirlo así, si es que se hace progresión en la corrección, pues ahí ya vuelvo a aumentar un poquito el riesgo a como lo venía manejando, ¿vale? Entonces, ese es un plan escalado de riesgo, cómo y cuándo aumentar el tamaño. Pero hay otro punto. El siguiente punto, este es el de salir del drawdown, ¿no? Así es como manejas esas rachas negativas, ¿vale? También dentro de cómo manejo las rachas, tengo espacio, ¿vale? También me tomo unos 2 días, 3 días para bajar el ritmo, ¿no? Porque a veces nuestros propios sesgos nos terminan engañando, ¿vale? Entonces con eso, ¿cuál es el siguiente paso? Un plan de escalado de capital, de gestión de riesgo, un plan de escalado de riesgo, cuándo y cómo aumentar el tamaño. El cuándo es básicamente yo lo hago progresivo, a medida que va aumentando el capital, pues ya sabes que cada porcentaje va a representar más dinero en pocas palabras, ¿no? Entonces el punto es este, yo no aumento tamaño de lotaje ni cuando aumento riesgo. Yo lo que hago es que cada 6 meses, cada 3 meses, lo que hago básicamente es que si yo llevo cumpliendo mi plan, estoy siendo consistente, disciplinado, básicamente 3 meses de racha, por ejemplo, seguidos, ni un día he roto el plan, ni una sola vez. Con eso me estoy probando a mí mismo que soy capaz de mantener esa cuenta. Y ahí es donde yo digo, ok, voy a hacer otro depósito de unos 5.000 y vamos a ir aumentando progresivamente. Y eso se hace por ahí cada 3 meses, cada 6 meses y uno va aumentando el monto del capital de uno, ¿no? Entonces, básicamente a medida que tú mismo te vas probando que puedes no quemar, que puedes respetar, que puedes controlarte, ahí es donde dices, ok, voy a probarme estos 3 meses que puedo mantener estos $5.000, ¿vale? Y el siguiente mes, como ya me lo he probado, voy a agregar otros 2.000. Y así, bueno, el siguiente mes no, dentro de los siguientes 3 meses, como ya me he probado esto, agrego otros 3.000, por ejemplo, ¿no? Entonces, así es como va el punto. Eso es un plan de escalado y cómo aumentar el tamaño, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué es? Aquí, prueba a mí mismo. Ese es el punto, prueba a mí mismo. Entonces, la prueba a mí mismo es ese punto en que yo digo, puedo continuar, puedo aumentar, porque sé que soy responsable y me lo merezco, ¿vale? ¿Cuál es la regla general? Protege tu capital como si ya fueras rentable, porque de eso se trata, no se trata de duplicar la cuenta mañana, se trata de no quemarla hoy, se trata de conservar tu capital. Créeme que a cualquier trader profesional que le preguntes, sobre todas las cosas, preserva tu capital, con responsabilidad, estratégicamente, ¿vale? Y pues esa es mi regla, ¿no? Si ya tengo este tipo de pérdida diaria o semanal, indica que algo malo, no precisamente en el mercado, sino en mí. Y ahí es donde yo también paro y reviso, porque el drawdown básicamente no es solo parar y revisar cuando llegamos a ese 12% en mi caso, sino es parar y revisar cuando llego a ese 3 o a ese 6 en el día, y eso lo reviso de una vez, porque yo digo, ¿qué pasó aquí? ¿Vale? Porque mi propósito no es ganar dinero, es hacer las cosas bien. Y cuando yo llego a esas pérdidas, es porque algo no estoy haciendo bien. O realmente es fallo estadístico del mercado, pues no me voy a creer culpa. No me voy a creer culpa, ¿no? Pero hay que estar muy pendientes. Y para mí una pérdida así en un día, 6% pues ya es algo que yo digo, ojito, que está pasando, ¿vale? Entonces hay cosas que
aún tenemos que controlar, autosugestionar, ¿vale? Entonces eso es parte, la gestión del riesgo es muy importante, ¿vale? Siguiente punto, gestión emocional, ¿vale? Esto es antes y después de tu trading, ¿vale? Esto sirve para revisar si tú fallas como operador. ¿Qué haces antes de operar? ¿Qué haces si sientes ansiedad, vergüenza, euforia, miedo? ¿Cómo cierras el día, ganes o pierdas? Tu relación con el resultado, ¿vale? Y cómo te sientes antes de entrar. Entonces, te he dejado esto. Rutina premercado, preparación mental y técnica. Básicamente dentro de la bitácora de Excel te he dejado un mantra. Un mantra es como una mini oración, pero no a una religión, sino como un acuerdo en el que decimos yo hago esto, opero así porque son mis reglas. Es como un ejemplo, ¿no? Un mantra es como una frase, un parafraseo de motivación, por decirlo así, para recordarnos a nosotros mismos lo que es necesario hacer y ser cada día, ¿no? Entonces, eso es como un mantra. Yo siempre tengo un mantra y antes de entrar me pregunto, siempre antes de ir a operar, me gusta comer antes de ir a operar porque no me gusta operar como con hambre o con ganas de ir a comer porque eso me... Yo no sé si es que lo pone uno ansioso o qué pedo, pero el punto es ese. Em, Respiro a veces, inhalo, mantengo un momento y exhalo y repito varias veces y antes de entrar al mercado yo sé que voy enfocado a tradear, me siento un buen rato porque voy comido, entro en paz porque he hecho esa premeditación y entonces, como he leído también mi mantra, recuerdo nuevamente el enfoque a que vengo al mercado y eso se recuerda todos los días. Entonces, esa es la rutina pre-mercado que yo tengo. Es súper cortica, toma 5 minutos, 6 minutos. Bueno, comer si me echo 15, si me tardo unos 15, pero de ahí no pasa, ¿vale? Entonces ahí es donde nos preguntamos. También les recomiendo, pero esto ya es en términos generales, esto no lo incluyo dentro del plan. Cuando tú sientas siempre tristeza, estés enojado por algún motivo u otro, ese día no operes, ¿vale? Pero eso ya es un tema que trabajamos desde perspectiva personal, desde crecimiento, desarrollo personal, para manejar este enfoque en nuestro trading, ¿vale? Entonces, esa es mi rutina premercado. Ahora vamos a ver qué hacemos si sentimos cualquiera de estas tres emociones que son las principales que llevan a quemar cuentas por lo general. ¿Qué haces si sientes cualquiera de estas tres emociones, vale? ¿Qué pasa si tengo como ansiedad, como eso de que, uff, no sé qué va a pasar, no sé cómo qué hacer? Esos días que sientes perdido, cuando sientes como ese miedo o esa euforia de estoy ganando, ¿no? O ese miedo de estoy perdiendo, se me está quemando la cuenta. Ahí es donde tenemos que, dice Warren Buffett también, si los traders se sentaran sobre sus manos, perderían menos. O algo así, no me acuerdo. El punto es que él tiene razón. Si tú te sentaras sobre tus manos simplemente a observar tus emociones, a observarte a ti mismo, a observar el gráfico, notarías que estas emociones tienen un origen. ¿El miedo a qué es? No saber qué hacer cuando estás en rachas negativas. ¿Qué es esa euforia? La falta de control de tu propia avaricia cuando estás ganando, ¿vale? Eso es como una falta de indisciplina al momento de respetar la gestión de riesgo o bueno, nuestros límites diarios. Porque, bueno, nuestros tiempos. Aunque tú operes tu hora diaria y respetes tus reglas, no tiene por qué aparecer este tipo de cosas, ¿no? Y la ansiedad es como esa zozobra de que algo falta, de que no sé. Ahí es cuando simplemente no tienes que operar nada, porque estás indeciso, estás confuso. Y de hecho el consejo es simple para cualquiera de estas tres. ¿Qué haces si sientes cualquiera de estas tres? Cierras el gráfico, registras las emociones, registras todo y paras, ¿vale? No operas nada, pero registras y cuando estés en otro momento las observas y dices, ¿por qué sentí esto? ¿Vale? O de una vez, ¿por qué? ¿Por qué? Algo afuera que las suscita, que las provoca, ¿no? Entonces ese es el punto, ¿no? Tenemos el siguiente, protocolo post sesión, revisión, cierre mental, como una pausa. ¿Esto qué es? Cuando acabes tu sesión de trading, cuando ya venimos, operamos, full, ¿vale? Cuando acabemos lo primero es registrar esas emociones, ¿vale?
escribimos qué sentimos antes, durante y después de la sesión. ¿Cómo nos sentimos antes de entrar? Me sentía un poco como ansioso, impaciente a lo mejor. Estaba como con miedo, con nervios de perder. Estaba con ansiedad, con euforia de ganar. ¿Vale? Registramos todas esas operaciones antes. Durante la sesión, ¿qué resentimos? Sentí miedo, sentí ganas de entrar, FOMO. No tiene que ser tan difícil, simplemente es escribir lo que sentimos y hay que ser simplemente honestos. No hay que darte las de, oh, soy muy duro, muy duro, no, no, de eso no se trata. Se trata de ser responsable y registrar. Cuando tú registras, mejoras, porque vas a descubrir patrones de comportamiento que al final te van a ayudar a mejorar, a monitorearte y a entenderte a ti mismo. Te vas a conocer a ti mismo también, ¿vale? ¿Y qué sentiste después de la sesión? Si perdiste, si ganaste, dices, perdí esta operación y me siento como mal, entonces ahí es donde tienes que trabajar. Tenemos que reenfocar el, el foco. Tenemos que reenfocarnos porque ¿qué pasa? Hay que dejar de relacionar el ganar con algo bueno y el perder con algo malo. ¿Qué es lo bueno aquí? Hacer las cosas bien. ¿Y qué es lo malo? Romper el plan. Eso es lo malo. Cuando tú relaciones eso completamente, no van a tener que a sentirte afectado por estas emociones, porque obviamente pues se pueden sentir, pero sabes que son parte del proceso, y a medida que tú lo practiques, a medida que lo aceptes y lo reconozcas y trabajes sobre ello, reconociéndolo, ¿vale? Y diciendo, ok, elijo conscientemente esto y no voy a dejar que esa emoción tenga voto en mi acción, pues ahí es donde mejoras, ¿vale? Ahí es donde pasa. Entonces ahí ya tienes esa revisión, ese registro, ya cierras mentalmente y dices, ok, ya acabé mi sesión, hasta mañana mercado, si me das mañana entro y si no, no entro, ¿vale? Así de simple. Y ya esas pausas, ya cerramos el gráfico, pensamos un poco, bien, si hiciste las cosas bien, si respetaste tu plan, algo que se llama refuerzo dopamínico de comportamientos. Cuando tú respetes tu plan, cuando hagas las cosas bien, puedes autofelicitarte y decir, ok, sigue haciendo las cosas bien y puedes recompensarte a ti con algún premio. Por ejemplo, que a ti te gusta cantar, ¿no? O te gusta algún tipo de comida en especial. Si tú te la puedes permitir, hazlo cuando hagas las cosas bien. Pero ¿qué vas a hacer cuando hagas las cosas mal? Cuando hagas las cosas mal, cuando no cumplas el plan, cuando rompas tu estrategia, básicamente vas a cortar dopamina. Cero música, prohibido videojuegos, prohibido redes sociales, prohibida esa comida. Es como un autocastigo y parece sí. Ay no, ¿cómo te vas a autocastigar? No. Esto es un refuerzo del sistema de dopamina. Porque el sistema de dopamina, cuando genera cierto tipo de comportamientos, él lo que hace es que construye como ciertos circuitos neuronales y eso es lo que tiende a construir el refuerzo de un comportamiento o el no refuerzo. Entonces con ese simplemente esquema de recompensa o de recompensa positiva o recompensa negativa por la acción que se tiene, pues sabemos que tarde o temprano se nos va a autorregular de manera inconsciente nuestro foco, ¿vale? Nuestro foco. Entonces, reglas para pausar o reiniciar después de errores. Ah, que hoy rompiste tu plan de trading. No, y te sientes súper fatal porque lo rompiste y no sabes qué hacer. Yo tengo una regla súper sencilla. Si llego a romper mi plan de trading, dejo de operar por 3 días. Y yo sé que en 3 días pueden darse muy buenas oportunidades. Y si yo rompo mi plan de trading, pues básicamente me estoy reteniendo a ir a ejecutar. Y sé que eso es algo que me va a costar aceptarlo más que simplemente dejarlo por un día. Entonces yo dejo 3 días cuando llego a romper alguna regla, no aceptar algo, 3 días sin operar, ¿vale? Y ahí es donde en esos 3 días que haces y dices, ok, ha pasado esto, a lo mejor estoy descuidando mi vida por fuera, tengo que ir, corregir otra vez, autodisciplinarme desde un punto fuera del gráfico, corte de dopamina, un poco de meditación entre esos días y decimos, ok, vuelvo otra vez y yo mucho ojo, mucha atención que yo puedo, yo tengo que hacerlo de una manera consciente y se trata de eso, de reconocer, somos seres emocionales, somos humanos, ¿vale? Y si tú eres mujer, no sé, aún eres más emocional porque las mujeres son más emocionales que los hombres. Entonces, ahí es donde tú especialmente tienes que registrar
observar estas emociones y saber controlarlas, ¿vale? Entonces, a través de este esquema tu mente ejecuta ese sistema, y si fallas tú, falla el sistema, y si falla el sistema, fallas tú. Y cómo se... Entonces, el punto 3, del punto 1 al punto 3 y el punto 4 todos van de la mano, ¿vale? Eso es eso es un ecosistema, el plan de trading, ¿vale? Con esto tenemos claro que reconocer, aceptar, mejorar y trabajar en nuestras emociones es también parte del proceso. Punto número 5, gestión de datos y seguimiento, ¿vale? Vas a registrar y vas a medir y analizar cada decisión, ¿vale? No solo los resultados. En la plantilla de Excel, bueno, en este caso, te he dejado la bitácora de registros, de registro de operaciones. Y allá vas a registrar cada operación con los parámetros que se te piden, que la hora, que la fecha. Y aparte hay otra que se llama la bitácora de registro del trader. Ahí es donde registramos nuestras emociones, lo que sentimos, lo que creemos que debemos corregir. Y si ya se nos fue un poco aquí de mano, pues reglas para pasar o reiniciar después de errores. Dentro de esa misma bitácora de Excel te he dejado dos páginas, que es errores que veo que cometo a menudo o errores que cometí, ¿vale? Y a través de eso vamos a tener un error directamente de errores, y en la otra hoja está el autoconsejo que nos tenemos que dar a través del análisis, ¿vale? Entonces eso es sincero desde nosotros, es nuestra bitácora y tenemos que llevarlo muy bien, ¿vale? Con esta gestión de datos y seguimiento vamos a ver nuestro porcentaje de acierto casi siempre en vivo. Entonces, si yo en cada 3 meses logro 100 operaciones, cada 3 meses voy a evaluar cuántas operaciones hice, y esto lo hago de manera manual. Yo dedico una hora, no me tardo más de una hora, simplemente es observar todas las operaciones que hice a lo largo de esos 3 meses y miro 1, 2, 3, 4 y voy contando. Yo primero las cuento, o sea, haz de cuenta, sé que hay 100, ¿no? ¿Qué hago cuando sé que hay 100? Simplemente cuento cuántas positivas hay. Ya sé que las otras son negativas. Y si hubo 65, 67 positivas, pues sé que tuve un porcentaje de acierto de 67%. Y cuando tengo estos datos, cuando estoy aplicando la estrategia, las comparo este dato con el dato que obtuve a través del backtesting. Y si en el backtesting me dio un 78% cuando lo backtesté y ahorita me está dando un 67%, eso quiere decir que la efectividad o ha bajado o estamos en un mercado cambiante. Entonces la sigo operando, si me sigue siendo efectiva, rentable, la sigo operando, y a los 3 meses repito, o cada vez que tenga cierta acumulación de operaciones en mis plantillas, ¿vale? Porque yo cada mes lo que hago es que guardo la plantilla y la copio y hago otra nueva. Entonces eso es lo que te voy a enseñar a hacer en la siguiente clase, ¿vale? Con esto calculamos el ratio riesgo promedio. Ya sabemos cuánto es en promedio, pues nosotros simplemente a través de la observación de esto observamos, ¿no? Si tenemos 100 operaciones y 100 ratios registrados, vamos a simplemente marcar de unos colores unas, por ejemplo ratio de 1 a 3, y yo lo que hago es clasifico y cuento rápidamente. Eso me toma 20 minutos por mucho, ¿vale? No me toma más. La expectativa matemática, ¿a qué se refiere? Yo esto lo dejo como el estimado de ganancias, ¿vale? Entonces yo al mes me estimo un 6%, aunque sé que fácilmente me puedo sacar un 15, un 20% o 10%, a veces quedo en menos 5, pero eso lo registro, es expectativa matemática, ¿vale? Ese es el punto, ¿vale? Esa es la expectativa. Ojo, les recomiendo que sí se pongan una responsable, ¿no? Y lo del ratio riesgo, pues esto es promedio y realmente es algo que va de la gestión del riesgo y no es totalmente necesario, pero sí es clave, fundamental, que tengan el porcentaje de acierto medido por ahí cada 100 operaciones que hagan, pues como les digo, y tengan esa expectativa matemática realista, ¿vale? Pues realista me refiero a tener baja expectativa, centrándonos en hacer las cosas bien, pero aún así sabemos que nos podemos sacar más si hacemos las cosas bien, pero lo ideal es mantener una expectativa baja para evitar como esa presión, ¿vale? Cumplimiento de reglas, ¿vale? Cumplimiento de reglas, aquí es donde analizamos. Básicamente, igual, cada 3 meses, cada vez que completemos un mes, varamos y miramos. Como todo está resaltado en un color rojito y un color verde en cuanto al cumplimiento de reglas, pues nosotros vamos a comparar. Si tenemos 100 verdes, por ejemplo, ¿vale? Pues yo voy a contar
si tenemos 100 entre rojas y verdes, yo solo cuento las rojitas y descarto las otras, y sé que, por ejemplo, si tuve 20 verdes, pues sé que tuve un 80% de disciplina cumpliendo mis reglas, ¿vale? Entonces eso lo vamos a trabajar en la siguiente clase para que aprendas a hacer esto dentro de esa bitácora. Es súper sencillo, mientras ya también trabajamos en plantillas de Notion, que eso pues en este momento estamos trabajando en ello, en plantillas de Notion, para que saquen estos cálculos de manera automática algunas, ¿vale? Entonces con eso claro, en la próxima clase te enseño cómo hacerlo, ¿vale? Esta es la frecuencia de revisión diaria, que revisamos diario si cumplimos nuestro plan, ¿vale? Y que revisamos semanalmente. Semanalmente vamos a revisar cuánto ganamos, vamos a hacer una división ahí para ver cuánto básicamente tuvimos por día, y si no se ganó en esa semana, pues revisamos nuestra bitácora, que también hay que revisar bitácora, revisar emociones sentidas al plazo de la semana para corregir cada semana. Mensual, que revisamos lo mismo, semanal. Eso sí, trimestral o cada vez que complete 100 operaciones, o tú lo sabes en promedio más o menos cuántas llevas. Tú debes saber cuántas llevas en promedio. Ahí es donde tú tienes que saber tú mismo cuándo hacer esta revisión. Pero no te recomiendo dejar pasar más de 3 meses sin hacer esta revisión que te vengo mencionando, ¿vale? Esta revisión y este seguimiento de datos, ¿vale? ¿Qué variables revisas para mejorar? Aquí es donde decimos qué variables revisamos para mejorar. Aquí es donde preguntamos lo del ratio riesgo. Aquí es lo que estaba de añadidura del ratio, y eso es como para mejorar, ¿no? El porcentaje de cumplimiento de reglas. Si sabemos que lo tenemos bajito, vamos a mejorar. Si tenemos nuestra expectativa matemática en un 6% y nos estamos haciendo un 35%, pues podemos subirla un poquito a un 8% para no aumentar y no generar esa presión inconsciente. Entonces, si tú sabes esto, si estas variables las revisas, la variable de emociones que sientes incluso, si tú revisas esto, estás mejorando. Porque sin esto jamás sabrás si tú estás mejorando o te estás autoengañando. Y bueno, la data no miente. Si tú no mides, tú no mejoras. Solo estás repitiendo errores. Entonces, eso se trata. Registrar, revisar, monitorear y corregir esos errores, ¿vale? Con eso claro, vamos a ir al siguiente punto. Plan de crecimiento y evolución. Primer punto, condiciones para subir el riesgo, ¿vale? En condiciones para subir el riesgo básicamente es, bueno, no estar en drawdown para empezar, y saber que llevamos buena ejecución, llevamos bien de todo. Cuando llevamos buena ejecución, cuando hemos sido responsables, sabemos que si nosotros estamos arriesgando un 1%, bueno, un 0,50%, así, un 0,5%, pues sabemos que nos podemos confiar el 1,2%, por ejemplo. Ya es un salto mayor, pero sabemos que estamos siendo responsables y que la matemática está a nuestro favor. Entonces, ¿cuál es la condición de subir el riesgo? 1, tener súper claro que nuestra estrategia está funcionando, y 2, probarnos a nosotros mismos que somos capaces de aceptar la pérdida en caso de que perdamos esa cantidad al subir el riesgo, y ya ser responsables, ¿vale? Ese es el punto. Plan de retiro o reinversión de ganancias. Aquí es donde muchos se confunden y no saben cómo es, pero aquí es donde yo te lo vengo mencionando. Aquí es donde miramos si vamos respetando nuestro plan. Entonces, si yo ya llevo 3 meses empecé con $10,000, por ejemplo, y ya llevo 3 meses respetando la cuenta, todo perfecto, no he roto el plan, ahí es donde yo digo, wow, me lo merezco, y voy a hacer un feedback. Y cuando hago esta revisión, esta obtención de datos, y veo que todo está bien y hay un par de cositas que no tienen gran relevancia y las puedo mejorar, ahí es donde yo digo, ok, vamos a invertir unos $5,000 más, ¿vale? De lo que yo he generado a través de otro ingreso o lo que he generado en el mismo trading. Si yo generé 10,000 y retiré a lo mejor 8,000, pues de esos 8,000 puedo reinvertir 4,000 y vamos escalando capital y vamos ganando. Para el tema de vivir del trading es un poco más complejo, ya que esto lo medimos anualmente. Cada año hacemos un retiro grande, por decirlo así, y ese retiro grande lo diversificamos para sobrevivir todo el año,
y así durante todo ese año no tener presión de tener que ganar. Y ahí es donde hacemos ese plan de retiro cada año para poder sobrevivir un año completo, y a través de esas ganancias de ese retiro miramos qué reinvertimos, qué dejamos para sobrevivir, y ahí es donde van las ganancias grandes, ¿vale? Entonces eso realmente es su propósito de aquí a 2 3 años, si lo quieres escalar grande, si no tienes mucho capital en el momento y mientras desarrollas tus habilidades. Es un plan que puedes ejecutar así. Y el precio que es, ¿cuál es la ventaja de hacerlo? Que tenemos libertad, libertad financiera literalmente. Eso es el plus, lo bonito del trading es eso. Más que simplemente el dinero, es la libertad de ser dueños de nuestro tiempo y de nuestras acciones y decisiones diarias. Hábitos o competencias a mejorar. Aquí es donde yo los invito a que lean libros, investiguen también por otros lados, por páginas. Nunca dejen de educarse, ¿vale? Nunca dejes de educarte en psicotrading, en nuevas estrategias, en lo uno, en lo otro, pero obviamente, como ya sabemos, somos profesionales, clasificamos el ruido de lo que es verdadero y lo que es falso. Entonces aquí es donde nos volvemos competentes en el mercado en este punto. Y todo eso es lo que tenemos que mejorar. Que sientes que como que te falta un poco de disciplina, es donde vas al gimnasio, desarrollas ese hábito, empiezas a comer mejor, porque ahí es donde crece el trader, y ahí es donde podemos llegar a eso, ¿no? A esos puntos de estado donde podemos decir soy un trader responsable y profesional, y estos son mis hábitos y esto es quién soy, ¿vale? Siguiente punto, objetivos trimestres y anuales, ¿vale? Aquí es donde yo te digo, retiramos cierta vez cada año. Entonces, objetivos trimestrales, que podría ser un objetivo trimestral. Objetivo trimestral, no romper mi plan de trading, ¿vale? Ojo que aquí las metas que ustedes se pongan relacionadas al trading, siempre relacionenlas con meta cualitativa, no cuantitativa. ¿Qué es cualitativa? Algo de ser, algo de lograr, algo que esté totalmente bajo nuestro control. No de quiero ganar esto, no de en 3 meses me compro el carro, no de en 3 meses me compro esto, porque eso es como una trampa inconsciente, porque genera una necesidad. ¿Y qué pasa cuando entras con necesidad al mercado, consciente o inconscientemente? Que terminas perdiendo, ¿vale? Entonces, con esto claro, por ejemplo, otra buena meta trimestral o anual, y puedes decir, si mantengo 3 meses rentables con drawdown de no bajar un 5%, aumento el riesgo a 1.5%. Ahí es donde vas estableciendo esos objetivos. Objetivo de este trimestre, quiero subir mi cuenta, ahorita tengo una cuenta de 10.000, quiero subirla a 20.000 y me voy a apalancar de allí, ¿vale? Pero para poder subir voy a cumplir el objetivo de no romper mi plan durante los siguientes 3 meses. Y entonces, primero es que escalas la disciplina y ahí sí el riesgo. Entonces, ese es el punto. Nunca escales el riesgo antes de escalar primero tu disciplina, ¿vale? Con esto claro, vamos a ir al último punto, ¿vale? Condiciones de validación y disciplina. Tu contrato contigo mismo, ¿vale? Esto ya determina si eres profesional o emocional. ¿Qué significa para ti ser consistente? ¿Vale? Esto te lo voy a dejar aquí para que la respondas por favor tú mismo desde tu punto, ¿no? Consistente. Respóndela desde tu perspectiva. Yo te voy a dar la mía, pero respóndelo para ti. Para mí ser consistente es simplemente disciplina aplicada en el tiempo. Para mí es eso. Es lo único. Para mí. Pero necesito que tú determines qué es consistencia para ti. Qué es ser consistente. Para unos puede ser rentable, para otros puede ser lo mismo. Pero para mí es hacer las cosas bien y es aplicar disciplina constante a lo largo del tiempo. Para mí eso es ser consistente, ¿vale? Tenemos criterios de validación, número de operaciones o semanas rentables. ¿Esto qué es? Básicamente, ¿cuántas operaciones o semanas necesitas para tener estos datos válidos? ¿Vale? Entonces, aquí es donde miras por ahí cada 3 meses y revisas esos datos constantemente, ¿vale? Esto es lo que vimos aquí en el punto número 5, ¿vale? De la gestión de datos, ¿vale? ¿Qué haces si rompes una regla? Aquí es donde yo te digo, te autocastigas básicamente, pero sin ser, soy lo peor, no te autojuzgues, simplemente haces como un refuerzo negativo. No puedes básicamente estar rompiendo ahorita tu plan de trading y más tarde irte para el cine con tu novia, ¿vale?
porque estás haciendo un mal refuerzo del sistema de dopamina. Básicamente estás diciendo, oh, rompimos nuestro plan de trading, no pasa nada, vámonos al cine, pasémosla chévere y olvidémonos de esto que mañana volvemos a intentarlo. Y así no funciona porque estás mal programando tu cerebro. Entonces ese es el punto. Si rompes una regla, pues yo en mi caso, 3 días sin operar, cero dopamina, lo más evitado y ya. Protocolo de castigo revisión, por ejemplo, volver a demo también puede ser ese castigo si te pasaste un poquito de lanza y sabes que no puedes ir a operar ahorita porque estás muy emocional, volver a demo, reducir riesgos, días sin operar, lo que yo te digo, ¿no? Entonces, mucho ojito con eso, ¿vale? Eso lo definimos y tú defines cómo te quieres autoimponer tu programación cerebral, ¿no? Entonces, es el punto. Por ejemplo, si yo rompo 2 veces una regla crítica, me obligo a una semana de simulación en cuenta demo sin volver a real. Y obviamente puedo tomar entradas muy buenas, pero son en demo. ¿Y eso por qué? Porque me puse de chistoso a romper una regla, ¿vale? Entonces, ojo con eso. Entonces, ten en cuenta que la libertad verdadera es disciplinarnos. La disciplina es esa libertad, ¿vale? Tu única meta es cumplir tu plan. Tu única meta es cumplir el plan cada día. No es ganar dinero, es cumplir el plan cada día, ¿vale? Entonces, te voy a dejar como este documento para que lo llenes, lo imprimas a tu gusto. Ya sabes, tienes la plantilla exactamente base, ¿vale? Entonces, ten muy en cuenta y te he dejado esto aquí, que este documento no se guarda, se tiene que utilizar, ¿vale? Debes revisarlo, ajustarlo continuamente y tu consistencia depende de una sola cosa: ejecutar el plan sin excepciones, sin romperlo, ¿vale? Entonces, ese es el punto. Este documento no se guarda, se usa. Lo imprimes, lo rellenas, lo usas, no sé cómo sea. Aquí pones la versión, pues esta es la primera versión, por decirlo así. Pues si quieres puedes poner tu nombre. Versión, hoy es octubre. Pones Fernando en mi caso. Octubre Fernando, última actualización. La última actualización, esto lo pones cada vez que modifiques este documento. Cada vez que modifiques, pones la fecha en lo que modificas, porque con eso estás al tanto de cuándo fue la última vez que revisé el documento, cuándo fue la última vez que hice monitoreo, ¿vale? Entonces mucho ojito con eso, ¿vale? Entonces con eso claro, nada, vamos a dejar esta clase hasta acá y ya, nos vemos en la próxima clase.